hay problema de desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes. En suma, se están atendiendo a los niños, no hay desabasto de medicamentos, acusaciones de que no se les atendía y que no había medicamentos, y en efecto había falta de medicamentos al principio porque hubo sabotaje. Ahora el plan, el lunes vamos a tener una reunión, es cómo terminar de resolver el abasto. Ese ya se logró, ya se compró la medicina, pero ahora es la distribución. Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Desde hace aproximadamente un año en este canal hemos estado siguiendo la situación del desabasto de medicamentos en México, un país donde es necesario atender a una gran cantidad de una población que está en situación de pobreza y que no se puede procurar los servicios médicos que necesita. País que, por otro lado, desde 1937 intenta precisamente satisfacer las necesidades de atención médica de la población más desprotegida a través de lo que fue la Secretaría de Asistencia Pública que fundó el general Lázaro Cárdenas. A lo largo de este año hemos seguido este tema junto con otros temas que consideramos graves de la situación de la salud pública en México y hemos tenido como entrevistados a la doctora Jiménez Faibi, que ha sido tremendamente perseguida, por cierto, por los alrededores del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el doctor Alejandro Macías. Hoy está con nosotros Javier Tello, que es... hola Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mauricio? Qué gusto. Javier es médico cirujano por la UNAM con estudios en farmacología clínica y mercadotecnia, alta dirección de empresas y salud digital. Tiene 30 años de experiencia en el área de salud, farma y biotecnología. Es además analista, conferencista y asesor en políticas de salud para empresas, pero también para sociedades médicas y sociedades de pacientes. Ha publicado en diarios como Milenio y El Universal, así como en medios de comunicación internacionales, como es el caso de The Washington Post. Y es el autor del recientemente publicado libro La tragedia del desabasto. Y este es el motivo principal por el que lo hemos invitado a conversar con nosotros, porque a lo largo de este año, a mí personalmente, la gente alrededor del presidente López Obrador me ha indicado, bueno, entre otras cosas, que soy miembro, por supuesto, de la derecha más militante de México, pero sobre todo que es falso que haya habido este desabasto de medicamentos. Yo he recopilado en uno de los vídeos que hemos hecho al respecto, que fue el López Obrador contra los niños enfermos o algo por el estilo. Recopilé las ocasiones que desde 2018 Andrés Manuel López Obrador ha dicho no hay problema, bueno, sí hay problema, pero ya está resuelto, ya compramos, ya mandé comprar a la esquina, ya trajeron, ya van a traer, pero el problema pues al parecer sigue y por ello invitamos a Javier a conversar con nosotros. Javier, antes de entrar en el asunto grave de actualidad, ¿cuál ha sido tradicionalmente la situación de la salud pública en México? Como decía yo en la introducción, se intentó paliar el problema de la población no atendida a través de la Secretaría de Educación Pública. Actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende unos 73 millones de personas. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado atiende a unos 13,5 millones de personas. Los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas a 900,000 y Pemex a 800,000. Son unos 88 millones de personas. De 128 millones de habitantes, pues deja 40 millones en el limbo de salud. Y dado que según el propio gobierno hay 55 millones de pobres en México, casi la mitad,
pues tenemos a una población de entre 40 y 50 millones de personas que no se pueden pagar la atención. El sistema de salud pública, ya no solo menciono la seguridad social, que finalmente la paga o el empleador o el empleado, sino la sanidad pública en México, que atiende a aquellos que es población en absoluta necesidad de asistencia. Mira, es algo muy interesante porque, como bien dices, en México lo que tenemos es fragmentado. Este sistema de salud viene y tiene un antecedente, y podríamos llevarnos a una conferencia de esto, si quieres, luego la organizamos, pero todo viene después del periodo revolucionario, en cuanto existe, en mi juicio, una mala concepción de cómo brindar la salud. ¿Por qué? Porque se empiezan a crear instituciones de salud. Primero que nada el Instituto Mexicano del Seguro Social y después el Instituto para la Seguridad de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, luego las dos Fuerzas Armadas y finalmente el Sistema de Salud de Pemex como las grandes instituciones. Además de ello, vamos a decir que todas estas tienen a una población que se le denomina derechohabiente, ¿sí? Es decir, la gente que puede tener acceso a sus servicios porque está o pagando de su dinero una parte, mensualmente lo descuentan como el Seguro Social, o forma parte de una metaprestación que tiene como todos los empleados gubernamentales o las Fuerzas Armadas o Pemex, ¿no? Curioso que es la única compañía petrolera en el mundo que tiene su propio servicio médico que viene directamente casi del presupuesto federal, pero esa es otra historia. El asunto es que efectivamente la población que no está en un empleo formal tiene que acudir, vamos a decir, a la sanidad pública, a la Secretaría de Salud. Y esto comienza ya a darnos un problema, porque tenemos entonces ciudadanos, vamos a decir, de primera y de segunda. Los ciudadanos de primera son aquellos que tienen una cobertura por algún motivo, pero esto viene siendo injusto, ¿sí? Porque el resto de la población, que de todos modos de alguna manera paga impuestos, o hay quien no los pague, pero bueno, tienes una población que está desprotegida. Normalmente esta población había tenido acceso a una salud básica, es decir, la universalidad propiamente dicha en el sistema de salud siempre ha existido hasta cierto punto. ¿Qué es lo que ocurre? Que después la gente cuando se enferma, cuando tiene padecimientos graves y requiere una cirugía o tiene cáncer o algo así, pues definitivamente ya no tiene cómo cubrirlo, ¿no? Y es por ello que existían sistemas como el Seguro Popular que fue desmantelado porque el gobierno lo que quería era apropiarse de todos los recursos y llevárselo allá. En este contexto es que esa población tradicionalmente ha tenido acceso de repente a algunos medicamentos de bajo costo, pero normalmente pues se ha valido o del Seguro Popular o de comprarlo de su propio bolsillo para otros medicamentos. Es decir, siempre de alguna manera u otra habían faltado medicamentos en el sistema de salud. Eso solamente para aclarar que no nos digan que estamos descubriendo cosas nuevas. No, habían faltado, pero siempre de alguna manera regresaban. Es decir, tú llegabas a tu clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, por cierto, que es una cosa muy curiosa, a la única clínica a la que tienes derecho a ir, no puedes ir a otra, y a la única farmacia que tienes ahí, que es la de la institución. Y si en ese momento no había algo, pues ibas con el director de la clínica, dabas 2 manotazos y te lo conseguían o te lo compraban o algo así. Súbitamente esto dejó de funcionar. Y esto se debe precisamente a que tenemos un sistema que se administra de manera institucional. Hay muchas instituciones gubernamentales, cada estado tiene su propia Secretaría de Salud y luego hay otros subsistemas. Es decir, esta fragmentación es lo que hace complicada la cobertura en salud. Ahora, vamos a reconocer primero una cosa. En la prestación de los servicios de salud han jugado un papel importantísimo los médicos. Yo conocí a muchos médicos que trabajaban en la sanidad pública y que en México los salarios son absolutamente de risa, pero que funcionan y funcionaban innegablemente a partir de una entrega y una dedicación absolutamente admirables. Tenía un amigo que era de los que pegaban manos. Le llegaban
obreros con una mano cortada, cruzado en la palma, y estaba 12 horas pegando ligamentos y uniendo vasos sanguíneos, y era el hombre más feliz del mundo y cobraba una miseria por eso. Es decir, innegablemente médicos, personal de asistencia y enfermeras se han jugado todo a lo largo de muchos años por dar la mejor atención posible a todos los que llegan a sus manos. Pero corrupción había. En México se ha caracterizado por tener niveles de corrupción mayores o menores a lo largo de todo el sistema, y el sistema de salud no era una excepción. Hay un punto muy interesante. Se ha hablado mucho de esta corrupción, pero en el libro yo hablo específicamente de lo que se conocía o se concebía como la corrupción en el sistema de abasto de medicamentos. Y hay que decir una cosa, y primero lo quiero decir clarísimo: no existe una sola prueba de esta corrupción, ni una sola acta levantada, ni hay una persona tras las rejas. Pongo aquí unos ejemplos, en el libro pongo unos ejemplos muy claros. Yo la vi, no me la platicaron. A finales del siglo pasado, en los años 90, ¿sí? Por ejemplo, cuando a nivel de Pemex, la compañía petrolera, la gerencia médica, quería poner o tener a su disposición varios medicamentos, pues hablaba con los laboratorios para que ellos le organizaran las reuniones de su cuadro básico o algo así, y entonces tenías tus compañías favoritas. Sin embargo, el tiempo fue pasando y el sistema se volvió, hay que reconocerlo, Mauricio, muy cerrado. Es decir, tú tenías de repente un concurso para una compra consolidada que hacía que presentaras tus posturas y las decisiones se tomaran con base en una subasta inversa, y todo quedaba registrado en el sistema Compranet. Entonces, vaya, todo esto te daba una transparencia de tal manera que era pero muy poco probable que hubiera algunos malos manejos. A principios de este siglo existía colusión de precios que poco a poco se fue depurando. Pero si nosotros vamos y analizamos, por ejemplo, los datos de la Comisión para la Competencia Económica, no ha levantado una sola sanción, y fíjate que ha encontrado prácticas colutorias entre farmacéuticas para arreglar los precios en la medicina privada, ¿sí? No en la medicina pública. Ha habido también unas prácticas aparentemente monopólicas, pero no para el área de medicamentos, algunos guantes y condones y cosas de hule, pero nada más. ¿Dónde es donde pudiéramos decir que hay una corrupción? Y esta va a ser muy complicada. La vas a encontrar en cualquier sistema de salud, en cualquier sistema de compras, que consiste en hacerte una licitación a modo. Es decir, ¿sabes qué? Yo voy a comprar exactamente este aparato que se mide así y que tiene tanto por tanto y que no hay más que una sola persona. Bueno, eso es tal vez lo que tú puedes decir que existe una corrupción. Sin embargo, mientras estamos hablando tú y yo, y a 3 años de este problema, que fue precisamente el pretexto, porque fue eso, un pretexto para desmantelar al sistema de abasto, no ha habido una sola acta levantada en contra de una sola empresa, en contra de una sola persona, ni nadie. Es decir, el argumento de la corrupción como el motivo para desmantelar el sistema de compras y volverlo a hacer, se desbarata. No hay una razón para haberlo hecho. La verdadera razón, empero, es que querían tener el control de la cantidad de dinero que se manejaba en el sistema de compras. La realidad es que la intervención que se hizo en el sistema de compras de medicamentos era para que ese dinero fuera manejado a través de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y que todo ese dinero pasara a manos del gobierno federal y que lo administraran a su discreción. Bueno, o sea, reconocer que todo esquema tiene y puede tener niveles de corrupción, efectivamente, había que llegar a esto. Las acusaciones de corrupción del gobierno hacia los más distintos espacios de la vida mexicana ha sido una constante. Se acusó que los fideicomisos eran manejados de manera corrupta y
embargaron, se requisaron varios decenas de miles de millones de pesos sin que jamás se haya demostrado que el fideicomiso para las mujeres víctimas de violencia, o el fideicomiso en caso de desastres, o los fideicomisos para la ciencia hayan sido manejados de una manera inadecuada. Que yo no dudo que alguien se robara lo que pudiera, sí, pero de allí a presentar como un esquema delictivo todo esto, se le ha hecho a científicos, se le ha hecho a periodistas, se le ha hecho a todos los ciudadanos, y cuando no lo hace el gobierno, bueno, siempre están los bots que vienen y te dicen: tú eres un chayotero que antes hacía muchísimos negocios y ahora estás dolido porque no tienes dinero. Y yo, no, mira, yo apoyaba a Cárdenas y yo soy un mexicano que siempre estuvo en contra de lo que había antes, pero eso no quiere decir que me tenga que gustar lo que hay hoy, que me parece igual. Pero bueno, este pretexto de la corrupción se da o se presenta en el mundo del abasto médico, afectando un esquema que ya era de por sí un tanto débil, es decir, dependía de pocas distribuidoras, quizás porque el negocio no es tan grande como la gente se imagina. ¿Cuál es el universo en el cual aparece de pronto la idea de que si todo está corrompido, porque esta es una idea fija que tiene López Obrador y la gente a su alrededor, como todo está corrupto, yo no tengo que probarlo, simple y sencillamente tengo que resolverlo, y lo resuelvo a base de ocurrencias, pero de eso hablamos después. ¿Cuál es este universo del abasto médico? Que la impresión personal que me da es que se pensó en, a ver, si yo necesito 2 aspirinas, pues las puedo comprar muy fácil. Y entonces así es esto, pero en grandote. Como una ocurrencia donde no hay un elemento de carácter técnico para analizar la cantidad y diversidad de los insumos que se necesitan para atender la salud de millones de personas. ¿Cómo era este universo del abasto? Mira, déjame platicarte un poco cómo se daba. El sistema es terriblemente complicado y de eso, si quieres, hablamos al final, ¿no? Te voy a decir, adelantarme, voy a hacer el spoiler de la última parte. Tú vives en España y tú vas al sistema de sanidad, te van a dar una receta que cuando yo estuve, por cierto, hace muchos años de visita en Madrid, te daban una receta como con 5 copias de muchos colores, espero que ya no sea así, no. Pero bueno, tú llegabas a la farmacia de la esquina, te daban tu medicamento en la farmacia de la esquina y creo que pagabas un copago de 2 euros o 5 o nada o lo que sea y te llevas tu medicamento en la farmacia de la esquina. Esto tan sencillo, en México hicimos maestría en hacerlo complicado. Todo comienza por lo de las instituciones. El Instituto Mexicano del Seguro Social a mediados del siglo pasado, debía darle sus medicamentos a la gente. ¿Por qué? Pues porque llegaban los pacientes en ese momento con una pobreza muy grande seguramente a las clínicas y ni modo que los mandabas a la farmacia porque además tú debías proveerles de eso. Entonces, para simplificar el sistema, se organizó que hubiera farmacias en las unidades médicas. Esto comienza a tener un problema y una gran oportunidad además para los sindicatos. Imagínate, para administrar una farmacia pues necesitas como 5 farmacéuticos, más personal, más etcétera. Entonces va creciendo la planta laboral, pero digamos que estaban esas farmacias ahí. El problema es cuando el ISSSTE, las Fuerzas Armadas y todas las instituciones de gobierno deciden que ellos tienen que tener farmacias para dar medicamentos. Ojo, a ver si me explico muy bien. No se trata de que yo te dé la capacidad de tener un medicamento como te ocurre a ti que vas y lo tienes. No, se trata de que el gobierno sea un dador de medicamentos, que él te lo dé en la mano y si no, no vale. ¿A dónde voy con esto? Imagínate tú que tienes que hacer llegar físicamente productos en un número de lugares que casi se equipara al número de farmacias que hay en México. Es decir, más de 30,000 puntos de entrega en donde hay que hacerles llegar los medicamentos exactamente los que se necesitan. Y perdón, rápidamente me explico. Cuando una farmacia común y corriente pide las cosas, normalmente pide 3 cajitas de una cosa, 10 de otra, etcétera, etcétera. Es una labor muy complicada que es lo que tienen los distribuidores que hacer los distribuidores de medicamentos. Esto ocurre en todo el mundo, esto ocurre en Europa, en Estados Unidos. Los distribuidores logísticos
logísticos de medicamentos saben hacerlo. Aquí en este caso lo que ocurría es, se hacía un contrato y este contrato partía de este concurso y había quedado en Compranet. La compañía farmacéutica que tenía entonces había ganado ese concurso para vender su medicamento, pues no tiene la capacidad de distribuir en 20 y tantos o 30 y tantos mil, 40,000 sitios distintos. Por lo tanto, hacía un contrato con una compañía distribuidora que se encargaba de eso y de paso se encargaba de llevarle toda la administración, los contratos, negociar los precios, etcétera, ¿no? Entonces, es un sistema que ya de por sí era muy complicado y que se basaba precisamente en darle muchas vueltas, pero que funcionaba, Mauricio. Al final, lo que tú tenías era un sistema paralelo en el cual las farmacéuticas habían vendido al gobierno y entregaban a través de estos distribuidores. Sin embargo, y como lo pongo en el libro, el problema con la injerencia de esta administración ha sido en 3 niveles. Una a la que yo llamo ignorancia, otra a la que yo llamo incompetencia y 3 a la que yo llamo ideología. La primera fase, la ignorancia, se presentó cuando se apropiaron del sistema de compras, porque no es que no conocieran el sistema de compras, eso es claro que no lo hacían, no conocían el sistema de salud, Mauricio. ¿Sí? Entonces tú de repente tienes a gente que no conoce el sistema de salud tomando decisiones. Entonces dijeron, a ver, primero que nada, mi misión es recuperarle dinero a la 4T, por lo tanto voy a renegociar y a deshacer todo el sistema y todos los contratos. Entonces, en esta ignorancia, no sabían que había que entregar los medicamentos en cada punto y que para eso se necesitaban distribuidores. Ellos descubrieron que existían los distribuidores y vieron que estos distribuidores funcionaban, como en todo el planeta, con un margen de comercial. Por lo tanto, los hicieron ver como que eran simples intermediarios y estaban encareciendo el asunto. Y aquí viene lo mejor de todo, lo más simplista del sistema. A ver, Mauricio, yo tengo un medicamento que cuesta 10 pesos, pero esos 10 pesos incluyen todo, e incluyen este famoso intermediario, que no es un intermediario, sino que es la distribución. Solución, quita a los distribuidores y nos vamos a ahorrar un dinero. ¿Y quién va a entregar los medicamentos? Pues eso es muy fácil, eso que lo haga cualquiera. Evidentemente, recordarás tú esto que decía el presidente, qué tan difícil puede ser si Sabritas lo hace o Coca-Cola lo hace, es tan fácil como entregar papitas. Bueno, estamos en el 3er año de esta crisis y no lo digo yo, lo dice el director del INSABI. Seguimos teniendo un problema con la distribución. ¿Por qué? Porque las empresas que tienen un know-how, que saben cómo hacer esto, las empresas de distribución fueron vetadas y quieren hacerlo ahora con pequeños proveedores logísticos que no tienen idea de cómo manejar toda la cadena de distribución farmacéutica, que es terriblemente complicada y especializada, ¿no? Para quienes no son españoles y para los mexicanos, voy a contarles lo que pasa aquí. Mira, esta es mi tarjeta sanitaria. Ajá. Yo pertenezco a la sanidad pública, afortunadamente pago una cantidad mensual para la seguridad social y para mi pensión y todo esto. No me voy perdón, Mauricio, perdón, tú pagas. No es gratis. Y ese es el primer fantasma. Pero cuidado, quien no tiene capacidad de pago tiene exactamente las mismas prestaciones médicas y puede acceder al mismo trasplante de riñón y al mismo trasplante de corazón que yo. Yo presento esto yo soy hipertenso, persona de edad, yo presento esto en la farmacia, efectivamente, la farmacia tiene la receta electrónica, me surte, pago una fracción mínima del costo del medicamento y ellos la cobran a la sanidad pública, el resto de la... En otros casos, por ejemplo, tuve un problema en un ojo, estuvieron poniendo unas inyecciones de unos cuerpos monoclonales que cuesta cada inyección 2,000 euros y me pusieron 6. En Estados Unidos cuestan 2,000 euros. Vamos, habría yo perdido el ojo. En México cuestan 2,000 euros. Bueno. Esta es la realidad de una sanidad que a mí me parece tan admirable como la del NHS en el Reino Unido, que es la española. Pero tú
por un lado es cierto que ha habido un interés enorme del gobierno mexicano en allegarse recursos que utiliza para la asistencia social caritativa, es decir, no en la generación de estructuras que permitan a la gente salir de la pobreza, sino en la dotación mensual de una cantidad para mantenerlos en la pobreza agradecida, algo que yo siempre he considerado que es más propio de las iglesias. Pero hay una cosa que se llama la ley de Hanlon, y me gustaría que lo comentaras tú. La ley de Hanlon dice que nunca le tienes que atribuir a la malicia lo que se puede explicar mediante la estupidez. Cuando López Obrador dijo que no había ninguna ciencia en sacar petróleo, en hacer carreteras, en todo esto, a mí la idea que me da, más que malicia, es primero que nada una idea enorme de yo puedo salvar al mundo, esto era muy fácil, no sé cómo se complicaron tanto, más que de malicia. Más malicia veo en gente a su alrededor que justifica esto, pero yo lo que veo es una visión simplista, infantil, ñoña, desinformada, y un cuerpo de asesores que no está haciendo su trabajo. ¿Cómo lo ves? Mira, yo solía pensar, me tomó como un año el tal vez alejarme de esto, solía pensar que simplemente eran ignorantes. Decía yo, ¿sabes qué? No tienen ni idea, no, son ingenuos, son lo que sea. Poco a poco, y seguramente le tengo que dar aquí un poco el crédito a Macario Schettino, que dijo, no, créeme, hay malicia detrás de esto, ¿sí? Hasta que me fui dando cuenta de cosas, y ya llegaremos a hablar de Hugo López-Gatell, etcétera, que había gente que tiene definitivamente otros intereses. Primero que nada, hay que entender una cosa. ¿Por qué el sistema de salud, el sistema de abasto de medicamentos se desmanteló? Esto ni siquiera era un problema directo con el sistema de abasto de medicamentos. Era un problema de federalizar todas las adquisiciones del sector salud, es decir, del gobierno. Es decir, la Oficialía Mayor de Hacienda iba a comprar sopas enlatadas, camisetas, teléfonos, medicamentos, tanques de guerra, todo lo iban a comprar ellos. Para los que estamos en este medio, sabemos que el sistema de compras de medicamentos es un sistema altamente especializado, como lo debe ser el de tanques de guerra. Yo no sé si alguien va con el secretario de la Defensa a decirle qué modelo de tanque de guerra tiene que comprar. Bueno, de lo mismo, ¿a qué quisieron intervenir así? Eso me parece absolutamente ingenuo, sí. Sin embargo, en lo que había atrás, el querer hacerse de todo el dinero para poder utilizarlo en otras cosas y distribuirlo al sector salud como se les diera la gana, eso sí tiene un componente de malicia. El estar viendo y el darse cuenta de que no tienen de repente ya una cadena de suministros para medicamentos tan críticos como los oncológicos, el caso de los niños con cáncer ha sido icónico, pero de la misma manera tienes tú problemas para el abasto de insulina o problemas para el abasto de medicamentos, tú hablabas hace rato de anticuerpos monoclonales, es decir, todo se ha complicado y sencillamente los primeros casi año y medio que el presidente sencillamente lo negó, no había un tema de discusión, se negó. Eso no puede ser una cuestión de ignorancia, eso puede ser una cuestión sencillamente de que hay una malicia en ello. El que por 79ª vez te estén mostrando que tienes un problema y que lo niegues, pero además ataques a la parte que te lo dice y los acuses de ser golpistas, bueno, eso definitivamente que tiene un componente de malicia importante. Sin embargo, como te decía, yo le ataño esto a 3 factores. Bueno, primero que nada, la ignorancia. 2, la incompetencia. El hecho de que haya nombrado a una persona tan absurda como Juan Ferrer a cargo del INSABI, que no tiene la menor idea, no de un sistema de compras de medicamentos, sino de la salud en general. El hombre no tiene ni siquiera una capacidad discursiva básica. Y lo nombran, lo ponen a cargo de un INSABI que nadie sabe, ni él sabe para qué fue creado, pero hoy sí sabemos. El INSABI fue creado para administrar el dinero de la salud a su propia conveniencia. Eso es todo lo que hacen, ¿sí? En ese sentido, intenta llevarse el sistema de compras a través de la UNOPS, que es de los peores negocios que ha tenido este país. Después quieren ¿Qué es la UNOPS? Primero aclara, por favor. La UNOPS es una oficina de las Naciones Unidas encargada de proyectos especiales que maneja cuestiones así como la hambruna
aire o viene a poner un puente que se derrumbó en Paraguay después de una gran tormenta o algo así. Pero realmente que se hiciera cargo de la compra de medicamentos más complicada y de más dinero en el planeta, pues no es que tuvieran ellos cómo hacerlo. Bueno, hasta este momento tenemos nosotros pues grandes dudas de qué es lo que ha hecho, primero que nada, con 6,000 millones de dólares para comprar hasta finales del 2024, más sus honorarios de 130 millones. Bueno, eso es incompetencia completa. Y por la otra, todo movido por un componente de ideología. La ideología dice, según la 4T, que todo te lo tiene que dar el gobierno en la mano, que te tienen que dar los medicamentos en la mano y que el gobierno tiene que ser paternalista. Por lo tanto, no tienes por qué protestar porque ellos lo están haciendo a su modo. Entonces, perdón, sí, yo creo que hay un componente de ignorancia y de estupidez en ello, pero cada vez es más patente que sí hay una malicia y es un querer hacer las cosas a su modo, ¿no? Bien, me voy a centrar en otro asunto que me parece clave. Una visión muy común en ciertos sectores de la sociedad es la de la maldad profunda y esencial de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica tiene en su haber historias de horror, muchas. Curiosamente, la mayoría de ellas tienen que ver con la comercialización más que con lo que la gente se imagina o lo que le han contado a la gente. En este canal se ha hablado mucho de quienes cuentan la historia de, por ejemplo, a un premio Nobel aquí en España se le atribuyó al doctor Roberts, se le atribuyó decir que las industrias farmacéuticas cronificaba enfermedades. Y esto en español te lo encuentras en todos lados. Y como yo nunca lo encontré en inglés, pues busqué al doctor Richard Roberts y le pregunté, oiga, ¿usted dijo esto? Y dijo él, no, jamás lo dije, me lo inventaron y punto. Claro. Y estamos hablando de inventarle historias a un premio Nobel. Pero esto facilita el tipo de acciones que ha emprendido el gobierno mexicano, porque la idea que tiene la gente es que la industria farmacéutica es de una malevolencia prácticamente diabólica. Tú cuentas en el libro algunas de las cuestiones de la dificultad de producción de muchos medicamentos que justifican sus precios. No en todos los casos. Tenemos el caso de Martin Shkreli, el salvaje que subió 500% un medicamento y que ahora está en la cárcel y esperemos se pudra allí. O sea, los casos los hay, pero que sean generalizados es más difícil. La complejidad de la producción es el principio y del otro extremo está la complejidad no solo de la distribución, sino de la gestión. Tú decías algo que es muy importante, ¿cuánto compro de esto? La administración centralizada de la economía es quizás la peor tragedia de la Unión Soviética, más que sus problemas de carácter ideológico, de control social. Lo que la arruinó fue que la planificación centralizada de la economía no funciona. Y lo que hubo aquí es un intento de planificación centralizada de cuántas aspirinas se van a necesitar en Tinguindín o en San Perico de los Palotes. ¿Cuán complejo es el esquema? Porque tú has hablado mucho de que el sistema es complejo, pero vamos, desde la complejidad de la producción hasta la aspirina que llega en Tinguindín, ¿cómo lo podemos imaginar los seres humanos que no tenemos que ver con ello? Mira, solamente para ponerlo así, hace rato tú hablabas de cómo te dan tus medicamentos en España. España tiene la mitad de la población de México y lo han resuelto de una manera muy fácil. Sencillamente, pues hay un expediente electrónico, saben de que estás enfermo, tú vas con tus medicamentos, pero ellos te dicen ve y consíguelos porque nosotros se los vamos a pagar a quien te los dé. En pocas palabras. Por cierto, que tú no necesitas ir a la farmacia de la esquina, tú puedes estar en Oviedo o puedes estar de repente en Galicia y si te necesitas un medicamento vas a la farmacia que quieres y te lo van a dar ahí en ese momento, a menos de que sea un medicamento rarísimo que tarden un par de días en conseguir. Bueno, esto tan simple en México no lo podemos tener. ¿Por qué? Porque estamos basados, número uno, en un sistema de salud que funciona, como te dije, para las instituciones. Es decir, de manera vertical se quiere administrar
el dinero del Seguro Social, el dinero del ISSSTE, el dinero del no sé qué, y después lo que queda, el dinero de la Secretaría de Salud. Con base en eso, los presupuestos se llevan una gran cantidad de su porcentaje, primero que nada, hacia pagar la planta laboral. Es decir, muchos son salarios, gastos de operación. Al final del día, la atención médica, propiamente la atención médica, tú hablabas precisamente de los salarios tan bajos que tienen los médicos, el presupuesto directamente que le llega a la atención de pacientes es mínimo. En ese sentido, imagínate tú entonces que con cero dinero, prácticamente tienes que crear un sistema que pueda administrar y darle rastreo a los medicamentos de los pacientes. Y vamos nosotros desde el extremo de hace unos 20 años, en donde para que no estuvieras molestando te daban a ti 10 cajas de medicamento y te sobraban 9, lo cual es absurdo, es un dispendio, ¿sí? O por el otro lado, hoy en donde estamos, en donde hay nada, pero no hay cómo resolverlo. Que exista un sistema de seguimiento electrónico a través de un expediente electrónico que solamente tiene en este momento funcionando adecuadamente el Seguro Social, el ISSSTE no lo tiene así, las Fuerzas Armadas son muy pequeñas, no lo hay. Cuando tú vas subiendo las necesidades, los requerimientos, el forecast, como se llama, es decir, los pronósticos de uso, pues esto se vuelve fatal. Básicamente las decisiones se toman al revés. ¿Cuánto presupuesto hay? Y con base en ese presupuesto, ¿qué es lo que se puede y lo que no se puede comprar? Y por cierto, cuando hablamos ya de medicamentos carísimos, ¿sí? Cuando hablamos ya de los más modernos tratamientos oncológicos, bueno, ya ni se diga, porque eso tienes que hacer decisiones uno a uno. Como tú decías, cuando se toman estas decisiones centralizadas, no empiezas a tomar en cuenta los pequeños detalles logísticos, por ejemplo, esta tarjeta electrónica que tienes tú, ¿sí? Entonces, esto se ha hecho, yo me refería, sobre todo cuando hablábamos hace unos años, hace un par de años ya, sobre cómo hubiera sido la vacunación contra COVID antes de que tuviéramos vacuna contra COVID. Hablaba yo de que México es el país del paloteo, ¿sí? Nos gusta tener hojas y palotear a mano y contar cositas, porque somos incapaces de tener sistemas electrónicos de seguimiento. Y perdón que lo repita así, pero somos un país de 120 millones de habitantes, de los cuales supuestamente todos los 120 deberían tener acceso a algún tipo de servicio médico, sea la institución que están pagando o sea la sanidad pública. Es increíble que al día de hoy, Mauricio, no tengamos un sistema que pueda administrar ese sistema. Sencillamente no existe. De ahí toda la complejidad hace que el sistema en sí sea una pesadilla. Y cuando le quitas los alfileres y derrumbas el sistema, te encuentras con que te quedaste sin nada, que es la pesadilla en la que estamos viviendo. A ver, es que... Y no se ve fin a esto, pero mira, hay una característica de tu libro que a mí me pareció muy importante. Cuando hablamos, estamos hablando como si todo esto fuera un asunto pues, de gestión, de números, de hojas de cálculo, de sistemas de distribución. Yo conocí un político que todo lo decía en términos de metros cúbicos de cemento. Y cuando ya te había aburrido con el cemento que se había vertido para el estadio y para las casas y para la presa, le daba su dimensión humana. ¿Qué significaba cada estúpido metro cúbico de cemento en términos del bienestar, la vida, la dignidad de la vida de las personas que eran beneficiadas por estas obras públicas cuando te salías de los números? Y él, siendo matemático, además era muy, muy bueno para esto. Una cosa que traes en tu libro es contar historias humanas, y me gusta que no las cuentes con lagrimeo. Somos en México muy dados al sistema Yolanda Vargas Dulce del análisis de la realidad. No las cuentas con lagrimeo, pero las cuentas y son importantes. Todo esto de que estamos hablando se refleja en seres humanos que sufren, que tienen una mayor o menor calidad y cantidad de vida, en familias que pueden sonreír o sollozar. Y el caso más alarmante, por supuesto, es el de los niños
con cáncer. Voy a poner, si me permites un segundo, una intervención de Hugo López-Gatell, que es el subsecretario de Salud, me parece, sí, el puesto que ocupaba, cuando en un programa de unos dibujantes, uno de los cuales es uno de los ideólogos del régimen, es aterrador, acusaba a los padres de los niños con cáncer que no tienen los medicamentos que necesitan para su atención, en una época en que el cáncer infantil, muchos cánceres infantiles son curables, que no es como cuando yo era niño, que un dictamen de leucemia era una condena a muerte. Te empezabas a despedir del niño cuando le tenía el diagnóstico. Vamos a ver la acusación que hizo López-Gatell. Esta historia de los niños con cáncer, obviamente es un cuento muy bien armado. Exacto. Que llama a conmover, es decir, son niños, tienen cáncer, están desprotegidos. Sí, es una telenovela. Es una telenovela. En una frase, en una consigna. En una consigna. Es una telenovela en una consigna. Ahora, aquí me gustaría aprovechar para hacer una especie de alerta, o por lo menos que quede registrado. Este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe sí, golpe claro. de Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, sí, claro, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Es de manual, y es de manual en varios países. Así es. ¿Cuál fue concretamente el caso de los niños con cáncer? ¿Por qué estalló? ¿Porque los padres son golpistas, todos son de derecha? ¿Porque los niños son inexistentes, como se dijo en muchas ocasiones? ¿Porque es especialmente doloroso el caso de los niños o porque fue un desabasto especialmente grave? A ver, bueno, primero lo que hay que decir es que esto que acabamos de escuchar de Hugo López-Gatell es infame. Primero que nada, ¿no? A mí me han preguntado a veces, oye, ¿por qué está Hugo López-Gatell ahí en la contraportada del libro? Bueno, fue una decisión muy curiosa. Hugo López-Gatell no tiene absolutamente nada que ver con el problema de desabasto de medicamentos. Y se metió solito, ¿sí? Por querer defender al presidente programa con unos moneros a decir lo que acabamos de escuchar, ¿no? Es verdaderamente absurdo. ¿Quién le dijo que hiciera eso o que se envolviera en esa bandera? Y se convirtió seguramente en la frase más emblemática de esta bajeza de sentimientos que podemos encontrar. Me preguntabas, ¿qué es lo que ocurre con los niños con cáncer? Bueno, como lo pongo en el libro, una de las cosas que ocurrieron cuando empezaron con a intervenir el sistema de compras, es que se dieron cuenta, ellos tenían problemas con un proveedor, con una empresa que se llama PISA, que a la larga se convirtió, es primero que nada la empresa fabricante de medicamentos genéricos, la empresa de medicamentos latinoamericana más grande que existe, ¿no? Sin embargo, ellos eran la única o una de las dos empresas que seguían fabricando medicamentos oncológicos, que por cierto, o los encuentras tú en esas condiciones o los tenías que encontrar en otro lado a mayores precios. El caso es que por alguna cosa que no viene al caso y que después se magnificó adentro del gobierno, sencillamente le dejaron de comprar y le cancelaron las líneas de producción. Cuando le cancelaron las líneas de producción de los medicamentos oncológicos, se dieron cuenta que no había un plan B, no había de dónde sacar medicamentos oncológicos, y automáticamente lo que hicieron fue decirle, quiero que fabriques los medicamentos, y la empresa dijo, sí, pero estaría violando la ley porque me cerraste las líneas de producción. Necesito que, entre comillas, me levantes el castigo, si no, ¿cómo puedo fabricar? Si no, lo que tú estás haciendo es que yo viole la ley. Bueno, todo esto para decir que fue en donde automáticamente pues el abasto se quedó sin estos medicamentos oncológicos. Vale decir que fue al mismo tiempo que los pacientes con HIV se quedaron también sin medicamento, pero en ese momento surgió el nuevo medicamento que el laboratorio Gilead negoció con el gobierno. O sea,
curiosamente fue al mismo tiempo. Entonces los pacientes con HIV obtuvieron un contrato enorme de medicamentos nuevos en ese momento y no hubo problema. Los pacientes oncológicos, adultos y niños, son los que empezaron a sufrirlo. Y bueno, los pacientes adultos, quieras que no, pues mantienen, ¿cómo se llama? Pueden ver qué fuentes o tienen otras cosas que hacer, etcétera. Pero imagínate tú, los niños, que cuando estos padres se dan cuenta que sus hijos ya no van a tener una continuidad en sus tratamientos. Esto brincó inmediatamente. ¿Por qué? Porque sí, ya sé que el sistema no era perfecto, pero de alguna manera había logrado sortearse y de alguna manera podías tener una continuidad. Si tú no tienes una continuidad entre tus tratamientos oncológicos, lo primero que ocurre es que la posibilidad de tener éxito disminuye, o una sobrevida que pudieran ellos decirte que puedes llegar a tener del 70 o 50%, pues se disminuye a menos del 10%, solamente porque te falta un componente de esta mezcla de medicamentos oncológicos. Estamos hablando de medicamentos oncológicos muy, pero muy básicos, ¿sí? Entonces, en este sentido, bueno, comenzaron a protestar. Y lo último, evidentemente, que necesitaba el gobierno de López Obrador era gente que estuviera protestando. Ojo, hay que recordar que en un inicio hubo una negación completa del problema. Dijeron, no es cierto, esto no existe, no está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Para cuando yo escribo el libro, por ahí está en algunos de los capítulos, los padres de los niños con cáncer acababan de hacer, me acuerdo porque esa noche estaba yo escribiendo ese capítulo y justo acababa de escuchar la noticia, iban en la 40ª reunión con las autoridades, en donde les habían dicho que en las próximas, en plural, reuniones. ¿Cuáles reuniones, Mauricio? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, reunirse 40 veces y a este punto ya han de ir como en 80, ¿sí?, para seguirles dando largas, platicándoles historias, etcétera, porque sencillamente no se resuelve el problema. Por una razón muy sencilla, que es donde interviene lo de la malicia, ¿no? Es reconocer que tienes un problema. El haber dicho, señores, vamos a detener esto de golpe y vamos a hacer lo posible para que ya no exista, es reconocer automáticamente que te equivocaste en muchos sentidos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, obviamente, los niños con cáncer pareciera que es algo melodramático, pero que hay que ponerse en los zapatos de los padres, ¿no? Te digo, una persona, un adulto, quieras que no, puede ver la manera de sortear el problema y seguramente tiene cosas más importantes que hacer como sobrevivir, pero que los padres vean que sus hijos sencillamente no tienen una continuidad del tratamiento y que además hay una negativa para solucionar el problema, pues evidentemente hace que esto truene, ¿no? Es que es muy, muy grave que el gobierno no se equivoca. Esto no es novedad. Yo, que tengo memoria ya desde Díaz Ordaz, pues Díaz Ordaz nunca se equivocó. Le siguió Echeverría, que no se equivocaba, luego López Portillo no se equivocaba nunca. Es decir, seguimos exactamente igual en un gobierno que nunca va a reconocer un error. Lo que pasa es que en este caso se nos había vendido como un cambio importante. Yo veo una cosa y porque esto va a incidir en el libro y te voy a dar oportunidad de defenderte antes que te empiece a llover. Tú escribes en medios que están identificados como adversarios brutales del gobierno, bueno, casi todos los medios, ya excepto La Jornada quizás, y mira que yo escribí en La Jornada en alguna época, pero en particular Milenio, Letras Libres y Reforma, Letras Libres, que bueno, es la herencia de Octavio Paz. Y has visto la reacción que tiene el régimen a la crítica. ¿Cómo te vas a defender del previsible ataque de que eres un conservador, Chayo? Probablemente, tengo la impresión, me vas a decir si me equivoco, que tú eres un liberal de una derecha moderada, muy lejos de la izquierda a la que yo puedo pertenecer. Pero se te va a acusar poco menos que ser Maximiliano II. ¿Cómo reaccionas a esto? ¿Qué te mueve? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te cae muy mal López Obrador? ¿Por qué quieres que fracase la Cuarta Transformación? ¿Por qué odias a los mexicanos? ¿O por qué?
Bueno, primero el antecedente es, y como lo puse en el libro, yo he sido un crítico del sistema de salud de México desde los años 80, desde que estaba en la escuela de medicina, ¿sí? Si hay alguien verdaderamente sangrón, vamos a utilizar la palabra mamón para que entiendan tanto en México como en España, ¿sí? He sido yo, ¿no? Yo me he quejado porque no me gustó lo que estudié en la UNAM, porque no me gustaban los hospitales de México, porque siempre he estado quejándome de algo. Yo he estado analizando el sistema de salud, pues desde que hay en dónde hacerlo. Ahí tengo yo, fíjate, curiosamente un artículo de 2017, creo, en LinkedIn, que dice el sistema de salud no va a mantenerse con este presupuesto. ¿Por qué? Porque Enrique Peña Nieto hizo 2 brutales recortes presupuestales al sistema de salud. Entonces yo he sido siempre, he estado muy al pendiente. Además, vaya, yo tengo antecedentes, y eso está clarísimo en el libro, de haber trabajado en la industria farmacéutica durante mucho tiempo. Entonces conozco de qué estamos hablando. Es decir, es como si se hubiera estrellado un avión y tú estuvieras hablando con alguien que construía aviones, ¿sí? Es exactamente el conocimiento que yo tengo para hacer eso. Entonces, para mí, yo estuve viendo y estuve viviendo y escribiendo cómo se fue derrumbando este sistema de abasto. Y yo levantaba la ceja porque sabía exactamente en dónde se iban a tropezar. No, curiosamente, no he tenido reacciones tan violentas. Vaya, siempre te vas a encontrar cualquier cantidad de bots y troles y lo que quieras que, vaya, contestan hasta por cartabón. Es decir, lo que me encanta, por cierto, es que dicen que soy cabildero de las farmacéuticas. Primero que nada, no soy cabildero. Y no lo haría porque me da mucha flojera hacer eso. Tengo amigos, por cierto, que sí los son. Yo sencillamente no hago eso. Yo soy un consultor en salud. Yo hago que la gente entienda cómo son los sistemas de salud y tengo clientes a los que les digo cómo funciona el sistema de salud en México. O sea, a eso es a lo que fundamentalmente me dedico y a la comunicación en salud. No tiene nada que ver con cabildero, ¿no? Pero de ahí en fuera, no me pueden acusar precisamente de nada que no sea la realidad. Primero que nada, porque si tú ves el libro es una narrativa de hechos y pongo las fuentes en donde se dieron las cosas. 2, no hay una manera de que me contradigan esto que le llaman un desmentido. Bueno, pues a ver, pruébame que no fue así. Tú, por el contrario, acusas al sistema de tu gobierno de que había una corrupción. Yo te pido que me pruebes esa corrupción y no me la entregas. Tú dices que el sistema, perdón, te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Cómo a los distribuidores más grandes de medicamentos se les vetó? Pues con base en un memorándum escrito de puño y letra del presidente de la República. ¿En dónde se había ocurrido eso? ¿Sí? En donde los acusa de ser un monopolio. ¿Cómo van a ser un monopolio si estás hablando de los 4 grandes entre 50 distribuidores, ¿no? Y que además se llevaban el 62% del mercado. Tampoco me parece, entre 4 proveedores, una práctica así de grande. No, y es que ustedes no saben que eran cientos de millones de... Sí, eso ocurre en todo el mundo. Eso es no conocer el sistema. Bueno, la acusación finalmente es por ser inmorales. La acusación más grande que tenemos contra el sistema de distribución en México viene del jefe del Estado mexicano acusándolos de inmoralidad. Entonces, no es que haya pruebas de lo contrario. Sin embargo, de lo que sí hay pruebas, y ahí están los testimonios de los pacientes, testimonios de médicos, testimonios de enfermeras, y vemos cómo se fue dando el problema, es una narrativa. Por eso, Mauricio, creo que, vaya, lo que me puedan decir, pues no pasa más allá de las tripas, ¿no? No hay una manera de decir lo contrario, como me gusta decirlo. Yo lo único que hago en un libro es decir, el sol sale por el este y se oculta por el oeste. No lo dije yo, lo estoy platicando. Ahora, ha habido médicos perseguidos que han sufrido en sus carnes ya un ataque más directo por las denuncias que han hecho respecto de todo esto, ¿no? Que tú hablas también de esto en el libro. Sí,
Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Tú de repente necesitas pues, tus insumos para trabajar y si no lo hay, lo único que puedes hacer es irte a quejar hacia arriba. Pero la gente que está arriba, la gente que está en las direcciones de los hospitales, los directores administrativos o al final podemos llegar al punto el coordinador de los institutos nacionales de salud que renunció y se cambió esto. ¿Por qué? Porque estos recortes presupuestales o esta falta de abasto de repente pues no te deja trabajar. Y lo que quieren es que ellos asuman el golpe. Tú como paciente, Mauricio, si vas al consultorio y algo falta o no hay medicamentos o no tienes éxito en tu tratamiento, pues te vas a ir con el primero que te encuentras, que es con el médico o con la enfermera o con quien sea, ¿no? Y ellos son los que no son culpables de esto. Entonces, además de que están sufriendo la frustración de no poder atender adecuadamente a los pacientes o que los pacientes no mejoren, ¿sí? Además de esto, no pueden quejarse. Y si se quejan o hablan públicamente, pueden ser sancionados o les pueden quitar su trabajo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo dramático, un ejemplo de hoy en día. Vamos a suponer que un paciente tiene un cáncer, ¿sí? Se le diagnostica con mieloma múltiple, por ejemplo. Evidentemente, pues ya hay una serie de protocolos establecidos y protocolos con medicamentos muy modernos que pueden hacerte que llegues al mejor estadio posible para que te hagan un trasplante de médula en un caso normal. Bueno, hoy en día, ese camino del paciente para elegir un tratamiento se puede elegir de acuerdo a varias normas, pero en México hoy hay un componente adicional: la capacidad del paciente para darle continuidad. Esto ya es una realidad. ¿Qué significa? Que si tú te enfermas, lo primero que voy a ver es si hay la capacidad de que sigas un tratamiento, si no, no te lo puedo mandar. Imagínate nomás, ¿sí? El decir, ¿para qué sirve que yo le mande una inmunoterapia tan avanzada si el mes que entra seguramente no la va a tener disponible? O sabes que el mejor de los tratamientos es con esta combinación, pero sabemos que en esta institución el segundo medicamento nunca llega, así que mejor le vamos a dar el otro. Esa es la decisión que tienen que tomar hoy nuestros médicos. Tienen que decidir sobre la vida de un paciente o el futuro de su enfermedad basado en lo que tienen, en el abasto de lo que llega. Hay una parte que tú habrás escuchado seguramente, la frase medicina basada en evidencia, claro, que habla sobre la medicina como debe de hacerse hoy, es una basada en evidencia. Y hay un mal chiste, un dramático chiste que se dice en México: medicina basada en existencias, ¿sí? Yo te voy a dar para tu tratamiento, Mauricio, lo que tengo, no lo que necesitas. Y eso es gravísimo, ¿sí? Es terrorífico. Dicho sea de paso, las inyecciones oftálmicas que tuviste para tu problema macular no es absolutamente la norma tenerlas en México, porque lo que digo, no va a haber manera que si inicio con la inyección 1, yo no sé si en 40 días que sigue la siguiente vas a tener el medicamento disponible. Imagínate. Ya que mencionas, no iba yo a hablar de esto, pero ya que mencionas la medicina basada en evidencias, hay un detalle adicional del esquema de salud curiosísimo mexicano actual, que es el proceso de sustitución de parte, por lo menos, de la medicina basada en evidencias, esa que se estudia en las facultades de medicina, esa donde si metes la pata, pues hay problemas de mala praxis y te pueden meter a la cárcel, por la medicina o las prácticas presuntamente curativas tradicionales de lo que llaman saberes ancestrales, que eran los intentos de curarse en el pasado con los elementos que había en el entorno, y esto se le llama herbolaria, y nos quieren vender la historia de que en todos los entornos todas las plantas curaban todo, pero hay un esquema de sustitución de la medicina por estas prácticas tradicionales muy respetables como herencia cultural, pero muy poco útiles o sin evidencias en términos reales. Esto, ¿qué te provoca a ti? ¿Está tratándose de ahorrar más dinero o es meramente otra vez la estupidez galopante?
Son tres cosas. La primera, sí, hay que decirles la estupidez galopante. Número dos, una cuestión política, ¿sí? A esto no es de esta administración, ya se había comenzado a finales de la administración pasada. En el Hospital General de México hay un área de medicina tradicional, en donde, y quizá yo creo que lo más grave no es que exista esta área de medicina tradicional y medicinas alternativas en un hospital pagado por nuestros impuestos. No. Lo más importante es que se lo dan para que el paciente pueda elegir. Y es donde dices, a ver, esto es impresionante, ¿no? Porque entonces yo le digo, mire, ¿quiere de esta o quiere de la otra, ¿no? Y yo creo que aquí la clave, al final de todo, sí es, bueno, ¿qué es lo más barato? Sí, bueno, pues evidentemente si voy a comprar cualquier cantidad de tés o voy a comprar medicamentos homeopáticos, que tampoco han de ser tan baratos, pero es una por otra, ¿no? Entonces, sí, hay una cuestión de politiquería en ello, de quererle dar gusto al pueblo. Pero el paciente no es médico, no sabe ni lo que tiene, ni su etiología, ni cómo se aborda. Por supuesto, pero tampoco la otra tampoco es medicina, ¿no? O sea, por más que nos quieran decir que existe la alopatía y todas estas tonterías, sencillamente hablamos las cosas como son. La medicina es única, basada en evidencia, y todo lo demás es no medicina. Será lo que quieran, pero no lo es. Incluirlo, y además, como tú lo vives en Europa, pagarlo de los impuestos, bueno, evidentemente cada vez son más los países europeos que se niegan a pagar este tipo de terapias del dinero de los contribuyentes, que cada quien la pague si quiere y que cada quien haga con su salud lo que quiera, pero creo que la responsabilidad del Estado es la de protegerte al máximo, y para ello estas decisiones deberían ser 100% científicas. Sin embargo, cuando hay ideología de por medio, pues todo se descontrola, ¿no? Finalmente, y no, ya sé que es mucho pedir, pero bueno, por pedir no empobrece, el dar es lo que aniquila, decíamos en mi pueblo. Tiene solución esto, es decir, los niños se siguen diagnosticando niños con distintos tipos de cáncer, sobre todo los de las células sanguíneas, las leucemias, que no es una, que son muchas. Tú señalas muy atinadamente que el cáncer no es una enfermedad, sino una clase de decenas, más de 200 enfermedades. Se siguen diagnosticando cánceres, se sigue necesitando no solo la atención para las personas que estaban enfermas en 2018, 2019, 20 y 21, sino los que están enfermando hoy. ¿Tiene solución el problema? Hoy no tiene una solución a corto plazo, o sea, la solución sí que venía a largo plazo. Sí, es terrible. ¿Por qué? Porque las cosas están empantanadas y están además en esto, ¿cómo se llama? Tienen un candado, pues. Es decir, ¿qué es lo que sabemos, no? Bueno, esta famosa negociación con la UNOPS finalmente terminó sin mayor aviso, y lo que nos dice ahora el director del INSABI es, no, ya no hay desabasto de medicamentos. Ah, caray, primera noticia, no sabíamos que ya estaban todos los medicamentos. Sí, ahora el problema es de la distribución, o sea, ya le echaron la pelota a alguien más, ¿no? Entonces, bueno, lo que no ha ocurrido es que no hay un sistema emergente precisamente para quitar este problema, que sería complicadísimo echarlo a andar. Pero a futuro, Mauricio, es donde tenemos que pensar, como digo yo, fuera de la caja. ¿Qué es lo que la gente me pregunta? Oye, ¿tenemos que regresar rápidamente a lo que había antes? Yo creo que no. No, o sea, aunque sería relativamente sencillo, estamos a 3 años, todavía puedes encontrar a gente que lo conocía, echarlo a andar, quitarle el polvo a toda esta maquinaria que había el Seguro Social, y tal vez en 6 meses podríamos comenzar con el sistema como estaba antes. Pero ojo, el sistema como estaba antes no era ni por error perfecto. Lo que tenemos que hacer es comenzar a pensar fuera de la caja y pensar en el futuro. Y precisamente, ¿cuál es el problema a resolver? Y eso es algo que tú lo entenderás, no se le da a los políticos, pensar de una manera directa en resolver el problema. El problema es que tú estás enfermo y tú necesitas tener un medicamento. Claro. ¿Cómo le voy a hacer para que lo tengas? No, ¿cómo le voy a hacer para que el Seguro Social cumpla con las metas? Nos tomemos una foto, pasen, pinten el hospital, le den un diploma a no sé quién, y en el camino le saquen una foto del director del hospital dándote tu medicamento en la mano. Lo de la foto no es broma. No.
Cuando te has quejado de medicamentos, y yo te lo puedo decir por algunos pacientes como Benjamín, este niño que pongo ahí que le faltaba la hormona del crecimiento, el papá iba a la clínica y le tomaban una foto cuando estaba recibiendo el medicamento para que vieran que ya no se quejara porque sí se lo habían dado. O sea, le tomaban una foto y él salía, el papá en la foto, con las medicinas del niño. Eso, o sea, de ese tamaño. Por no resolver este problema, para resolver este problema, lo que deberíamos hacer es pensar cuál es el sistema más fácil para que mi tía salga de la clínica y ni siquiera vaya a la farmacia. Tome su teléfono celular, llame y en la farmacia se lo lleve a su casa. Eso es lo que deberíamos resolver. Pensar en resolver el problema de los medicamentos, no en resolver el problema de cómo comprar y cómo hacer que el gobierno quede bien y todos le demos las gracias al líder por habernos dado la salud. Bueno, pues desalentador, pero es importante denunciarlo, es importante decirlo, llueva lo que llueve y caiga quien caiga. Javier, no te quito más tu tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mauricio. Y espero que la próxima vez que nos podamos ver por aquí sea con mejores noticias. Nos seguimos viendo en Twitter. Muchas gracias. Muchas gracias, qué amable, un abrazo. El panorama que nos pinta el doctor Telles es desolador, pero al mismo tiempo es importante que quede claro lo que está pasando. Desde aquí, desde este canal, hemos estado pidiendo el apoyo, por ejemplo, de los científicos españoles ante la persecución contra los científicos mexicanos, contra la doctora Xoconostle, contra el doctor Lascano, que precisamente hoy se anunció que ha ganado un enfrentamiento jurídico contra el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, contra la doctora Lisenko, María Elena Álvarez Bulla, con los médicos como el doctor Altamirano, que han sido cesados por falsedades. Y también yo creo que es un momento para pedir a la comunidad científica, a la comunidad médica, que vuelva la vista a lo que está pasando en México, más allá de creencias ideológicas. Cierto que muchos creen que desde la izquierda están apoyando a López Obrador, y en este canal lo hemos dicho una y otra vez. Andrés Manuel López Obrador no es un hombre de izquierda, no tiene proyectos de izquierda, no tiene políticas de izquierda, no busca las soluciones que busca la izquierda. Es un caudillo tropical al estilo de los que siempre hemos padecido en América Latina, ahora con el apoyo quizás de una izquierda que sentía que se le iba el autobús, se le iba el tren, y esta era la última oportunidad de tener su ansiada revolución, y no es cierto. Decir estas cosas duele, pero también decirlas es importante, así que si no las dice uno, el silencio también es una forma de complicidad. ¿No cree usted?